Hola chicos, como prometí o como puse en las tareas, aquí tenéis el vídeo para hacer ejercicios como lo que hubiéramos hecho en clase si hubiera estado. Vale, os comento que estoy mirando quién ha subido las tareas y he visto que hay gente que me esperaba que le iba a subir y que no la subió. Supongo que os daréis por aludido si veis el vídeo, así que por favor, eh, hacerlas. Digo que las voy a tener en cuenta, es como trabajo de clase, es como no entrego una práctica. Vale, entonces, si habéis leído el tema, que yo espero que sí, porque habéis respondido la pregunta la gran mayoría, os dais cuenta que el tema empieza con los materiales semiconductores y el principal material semiconductor, bueno, el principal componente electrónico que se hace con materiales semiconductores es el diodo, que su símbolo electrónico es este y físicamente se vería como una cosa así, donde hay aquí como una rayita que lo que te hace es indicante los terminales, porque al igual que los condensadores electrolíticos, estos componentes electrónicos tienen terminales. Tienen un terminal que se llama ánodo y cátodo, y aquí igual, esto es el ánodo y la rayita indica que es el cátodo. ¿Por qué tienen esto? Porque si también se habéis leído el tema, si yo cojo y tengo un circuito que está formado por una pila, una resistencia y un diodo, el, bueno, voy a hacerlo al revés, porque no sé por qué os suele costar menos, un diodo y una resistencia, lo que pasa es que cuando está conectado el ánodo al positivo de la pila y el cátodo al negativo, esto lo que hace, vale, pues voy a volver una vez solucionar el problema. Se me ha borrado lo que tenía escrito, genial. Pues tengo una pila, eh, un diodo y una resistencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? El terminal ánodo tiene que estar conectado al positivo de la pila y el cátodo, una acá un poco mejor, tiene que estar conectado al negativo de la pila. ¿Esto qué consigue? Esto lo que hace es que permita el paso de la corriente, que es lo que se llama, si lo habéis leído, polarización directa. Y luego también tengo lo otro, que es que si yo tengo el diodo, pero conectado al revés, es decir, espérate, voy a colocar también la resistencia, para que, porque en la vida real si no coges resistencia te va a quemar el diodo. Cátodo, ánodo, el cátodo está en el positivo, el ánodo está en el negativo. O sea, esto se puede decir que el ánodo es como si fuera el positivo del diodo y el cátodo el negativo. Entonces, esto lo que va a pasar es que la corriente va a salir del positivo de la pila y se va a encontrar con la pared del diodo. No va a permitir el paso de la corriente, o sea, no va a llegar del positivo al negativo, el voltaje que va a llegar a esta resistencia es cero, y esto es lo que se va a llamar, lo que tengo aquí, polarización inversa. Vale, y también habréis visto que el diodo, si habéis leído el tema por narices, al pasar la corriente a través del diodo, este diodo se va a chupar un voltaje. ¿Cuánto va a ser este voltaje? Pues el voltaje que se va a chupar, si el, va a depender de dos cosas. Si es de silicio va a ser 0,7, si es de germanio va a ser 0,3. Esto, si os ha dado por leeros el tema, lo pone exactamente aquí. Dice 0,3 voltios para el germanio, 0,7 para el silicio. Entonces, nosotros vamos a considerar siempre que se va a chupar al pasar por el diodo 0,7 voltios, porque siempre vamos a utilizar el silicio porque son los más comunes, ¿vale? Entonces, os hago una pregunta, ¿vale? Vamos a empezar a borrar. Entonces, vamos a imaginarnos que yo tengo este circuitillo, ¿vale? Tengo un circuito que está formado por una pila de 5 voltios. Intento hacer lo que quede más o menos bonito. Aquí luego tengo un diodo y, para terminar, una resistencia de, no sé, voy a inventármelo, 120 ohmios, ¿vale? Y yo de aquí te puedo preguntar varias cosas. Te puedo preguntar, por ejemplo, ah, dime
el voltaje que cae en la resistencia. A ver, si la resistencia estuviera sola, lo que caerían directamente son 5 voltios, ¿no? Porque yo puedo decir que aquí en este punto tengo 5 voltios y en este punto voy a tener 0 voltios. Si extrapolo esto, aquí sigo teniendo 0 voltios y aquí voy a tener, aquí sin fórmulas por ahora, ¿vale? 5 voltios, ¿no? Vale, luego ¿qué va a pasar? Que el voltaje pasa por este componente y este componente hemos dicho que al ser un diodo de silicio siempre se va a chupar 0,7 voltios, siempre, ¿no? Vale, entonces, si aquí hay 5 y este se chupa 0,7, en este punto voy a tener 4,3 voltios, ¿no? Es lógico. Vale, y si en este punto tengo 4,3 y en este punto tengo 0 voltios, se puede decir que la resistencia se va a chupar todo el voltaje que queda, los 4,3 voltios. ¿Lo entendéis? Entonces, puedo decir que el voltaje de la resistencia es 4,3 voltios. ¿Entendido? Y ahora, si necesitáis fórmulas, podría decir que el voltaje total, que son los 5 voltios, será igual al voltaje que se chupa la resistencia más el voltaje que se chupa el diodo, ¿no? Quiero decir, aquí hay 5 y aquí 0. Significa que los 5 voltios van a desaparecer a lo largo del circuito. ¿Qué componentes consumen voltaje? El diodo y la resistencia, ¿no? Pues entonces el voltaje total va a ser voltaje de la resistencia más voltaje del diodo. Vale, entonces, si yo quisiera de aquí despejar el voltaje de la resistencia será igual a voltaje total se queda igual y el voltaje del diodo, ¿qué está haciendo? Sumando, ¿cómo pasa? Restando menos voltaje del diodo. Voltaje de la resistencia será los 5 voltios menos los 0,7 voltios que se va a chupar el diodo siempre. Siempre va a ser 0,7, ¿vale? Entonces, el voltaje de la resistencia va a ser 4,3 voltios. ¿Lo entendéis? Vale. Pues ya tengo el voltaje de la resistencia. Ahora, ¿cuánto será la intensidad que circula por la resistencia? Pues la intensidad que circula por la resistencia será voltaje que circula por la resistencia partido del valor de la resistencia, ¿no? Vamos a poner aquí que esto va a ser el apartado B. Que me calcules la intensidad que circula por la resistencia. Entonces, intensidad de la resistencia será el voltaje de la resistencia que hemos quedado que es 4,3 voltios partido del valor de la resistencia que son 120. Entonces, si sacamos aquí una calculadora, 4,3 entre 120 da 0,036 amperios, 0,036 amperios, y si lo queréis poner bien porque esto queda fatal, multiplico por 1000, esto sería 36 miliamperios. ¿Lo entendéis? Es fácil, esto lo único que he hecho ha sido aplicar la ley de Ohm, ¿vale? Entonces, esto lo que quiero, lo que he puesto en la tarea es que quiero que este ejercicio le copiéis. O sea, ponéis este circuitillo, ponéis que lo que estoy preguntando es voltaje de la resistencia e intensidad de la resistencia y lo calculáis entero. E incluso, eh, si lo quisierais, lo podíais simular en el multisim, ¿vale? Eso lo dejo a vuestra elección. Vale, pues este ya está. Vamos a inventarnos otro. Voy a ponerlo, voy a mover por aquí. Imaginaos que yo ahora os pongo este circuito, pero añadiendo un diodo más. Tengo grande, tengo un diodo con otro diodo y una resistencia. Ahora la resistencia va a ser de 40 ohmios, la pila va a ser de 10 voltios y os voy a preguntar lo mismo. Os voy a preguntar ah, apartado A, voltaje de la resistencia, apartado B, intensidad que circula por la resistencia. Entonces, aquí partimos de lo mismo.
tengo en este punto 10 voltios y en este punto 0 voltios. Aquí está el positivo de la pila, aquí está el negativo. Vale, por aquí es un diodo, se va a chupar 0,7. Entonces, en este punto voy a tener 9,3 voltios, ¿no? Otro diodo. Aquí se chupa otro 0,7. Entonces, 9,3 menos 0,7 sería 8,6 voltios, ¿verdad? Pues ahora tengo en este punto 8,6 y en este punto 0. La resistencia se va a chupar 8,6 voltios. Y podéis ponerlo directamente si no queréis ponerme ninguna fórmula. VR será igual a 8,6 voltios. ¿Que sois de los que os gustan las fórmulas? Pues hacéis la misma fórmula de antes. Voltaje total será igual al voltaje del diodo 1 más voltaje del diodo 2 más voltaje de la resistencia. Entonces, estos dos que están sumando pasan restando. Voltaje de la resistencia será eh, voltaje total menos V de 1 menos V de 2. Entonces, voltaje que circula por la resistencia será los 10 menos 0,7 menos 0,7 será igual a 8,6 voltios. Y aquí lo único que estoy haciendo es como si fuera esto la ley de mallas. Esto es como si fuera una pila invertida y la resistencia, ¿vale? Pues ya está. Ya tengo apartado A. Entonces, apartado B. Intensidad de la resistencia. Pues hace lo mismo, intensidad de la resistencia con la ley de Ohm. Voltaje de la resistencia partido del valor de la propia resistencia. Voltaje de la resistencia hemos dicho que son 8,6, el valor de la resistencia en este caso son 40, pues el total será 8,6 entre 40, 0,215 amperios, lo que es igual a 215 miliamperios. Bien, vale, pues el que... Ah, y antes de pasar a otro, imaginaros que yo os hubiera dado... Esto no está... Si me dejas la goma, aquí. Imaginaos que yo este diodo os lo hubiera dado así al revés. Y os pregunto, ¿cuál es el voltaje que pasa por la resistencia y la intensidad que pasa por la resistencia? Pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque la intensidad va a salir de aquí y se va a encontrar el primer diodo. Y claro, ánodo cátodo, está bien, pasa. Pero ¿qué pasa con el segundo diodo? Que se encuentra directamente con la pared. No deja pasar la corriente, entonces no va a haber voltaje en esta resistencia ni intensidad. Y si esto fuera así, tendréis que ponerme que el voltaje de la resistencia es 0 voltios, intensidad de la resistencia 0 amperios, ¿vale? Lo digo porque alguna vez en un examen lo he puesto y no sé por qué os habéis hecho un lío. Si lo he dicho antes cuando empezó la clase. Si... Ay, lo borro, sí. Si está polarizado inversamente, no deja pasar la corriente, ¿vale? Y esto es, por si aún así no me creyerais, es justo lo que pone aquí en el libro. Ánodo cátodo, la corriente circula. Ánodo cátodo, no hay corriente. O sea, se encuentra con la pared, no deja pasar la corriente. La bombilla no se enciende, la bombilla sí se enciende. ¿Lo entendéis? Vale, genial. Pues, entonces, ¿qué ejercicio os puedo proponer? Pues que hagáis, tengo aquí, se me apaga el ordenador al final. Si se me apaga, cortaré y luego sigo. Nos vamos aquí al tema 8. Hice esta relación de ejercicios el año pasado y podéis hacerme. Mira, quiero que me hagáis dos. Quiero primero que me hagáis. Hacérmelos a mano, ¿vale? Quiero que me hagáis esta tabla, ¿vale? Esta tabla, que la rellenéis, os voy a hacer yo uno. Mira, por ejemplo, voy a hacer este, que es el más fácil. Dice, emite luz. ¿Qué diodo emite luz? Pues si os habéis leído el tema, sabréis que es... Uy, perdón, estaba dibujando el símbolo. Sabréis que es el diodo LED, ¿no? ¿Cuál es el símbolo del diodo LED? Pues el símbolo del diodo LED es el diodo normal, pero con dos flechitas hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto indica que emite luz, igual que faltaba con igual que pasaba con el LDR. Y luego, ¿para qué se suele utilizar? Si habéis leído el tema, veréis que pone que se utilizan como
indicadores. Era muy normal que en las consolas de antiguamente, como la Game Boy, o también en alguna PSP o en las DS, tengan un LED para indicar que está encendida, que la batería está baja, o que está cargando, ¿vale? Eso es para lo que se utilizan los diodos LED habitualmente. O podéis poner más usos. En el libro pone indicadores, pero si queréis ponerme también que se utilizan como iluminación de estancias, por ejemplo, en la habitación se utilizan mucho, también me lo podéis poner, ¿vale? Podéis ser, mientras sea un uso real, podéis ser creativos. Bien, este es uno y otro que quiero que me hagáis. Esta hoja está en el Educamos, en el tema 8 el habilito, pero como está en el vídeo la podéis copiar tal cual. Y este, ¿vale? Que os pongo un diodo, ese es como, lo tenéis que hacer como el otro. Tenéis un diodo y lo que os pide es que calcule la intensidad que circula por el circuito. No me calculéis solo la intensidad, aparte de la intensidad, calcularme también el voltaje que pasa por la resistencia, ¿vale? Se hace igual que los otros dos, intentarlo. Eso sí, estos dos que he hecho, en la tarea los quiero ver copiados. Y luego, este lo intentáis. Y si no sois capaces, que me parecería muy raro, pero si no sois capaces, decidme por qué no habéis entendido de lo que he explicado para no poder hacer este ejercicio, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Genial. Pues vamos a pasar con lo siguiente. Vamos a pasar ahora con los ejercicios de los diodos LED. Vale. ¿Por qué? Porque un diodo LED tenéis que tener muchísimo cuidado con ello. ¿Por qué? Porque un diodo LED siempre tiene que ir acompañado de una resistencia. ¿Por qué? Porque si habéis leído el tema, pone que para que un LED funcione bien, la corriente que pase por él tiene que estar comprendida entre 10 y 15 miliamperios. ¿Qué pasa si le doy 8? No pasa nada, va a brillar, pero va a brillar con muy poca intensidad. Y si me paso, va a brillar con mucha intensidad y esto lo que va a provocar es que la vida LED, la vida útil del LED se reduzca muchísimo. Entonces, lo habitual es que si queréis que el LED os dure lo máximo posible, eh, la corriente esté comprendida entre 10 y 15 miliamperios, ¿vale? Entonces, aquí en el libro os da un ejercicio resuelto que le voy a hacer yo. Aquí os dice que este LED soporta una intensidad máxima de 100 miliamperios. Vale, pues venga, aunque lo habitual sea que pase entre 10 y 15, voy a poner yo que quiero calcular que para que por este LED no pase más de 100 miliamperios. Entonces voy a hacer un pantallazo y me voy a llevar el ejercicio a la pizarra, ¿vale? Me vengo aquí, uy, va, aquí tengo mi ejercicio, voy a hacer zoom. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que una pila de 12 voltios, quiero que la intensidad que circule por el LED, que va a ser igual que la intensidad que circule por la resistencia, sea igual a 100 miliamperios. ¿Vale? Eso es un dato que me da el ejercicio, lo pone aquí. Es este. Luego, además, dice que el, el voltaje total es de 12 voltios, porque lo pone aquí, y luego además dice que el voltaje que se chupa el diodo LED, el voltaje que se chupa en vez de poner D para no confundirlo, voy a poner voltaje que se chupa el LED son 2 voltios. ¿De qué va a depender el voltaje que consuma el LED? Pues va a depender del color, por increíble que parezca. Entonces, si os habéis leído el tema, habréis visto que aquí tenéis una tabla con la tensión que consume cada diodo LED. Es decir, si yo en el examen os pongo que el diodo LED es un LED rojo, tenéis que saber que el voltaje que se chupa es 1,7. Aquí me pone que el voltaje que se chupa el LED es de 2 voltios, entonces puedo deducir que el diodo con el que está hecho este circuito es naranja, ¿vale? Entonces, también podéis ver que el diodo que más consume es el azul, que consume un voltaje de 4 voltios, ¿vale? Pues entonces, vamos a hacer lo mismo, lo voy a hacer sin fórmulas y con fórmulas. Sin fórmulas, sé que en este punto tengo 12 voltios, porque está el positivo de la pila, sé que en este punto tengo 0 voltios, por la misma regla de 3, aquí hay 0 voltios y si aquí tengo 12 voltios y el LED me están diciendo que se chupa 2 voltios,
en este punto tengo 10 voltios, ¿no? Es fácil. Y si en este punto tengo 10 voltios, en este punto tengo 0 voltios, ¿cuándo se va a chupar la resistencia? Pues la resistencia se va a chupar 10 voltios. Entonces, ya sé el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia son 10 voltios. ¿Que soy alérgico a mirar las tensiones del circuito y me gustan las fórmulas? Pues volvemos a la misma. Voltaje total, que es el voltaje de la pila, será el voltaje que se chupa el LED más el voltaje que se chupa la resistencia, ¿no? Entonces, esto será igual. ¿Cuánta autonomía me queda antes de seguir? Vale. Entonces, ¿cuánto será el total? Pues si quiero dejar solo el de la resistencia, voltaje de la resistencia, este que está sumando pasa restando. Voltaje total menos voltaje del LED, voltaje de la resistencia será igual al voltaje total, que son 12 menos el voltaje del LED que hemos dicho que son 2, 10 voltios, ¿veis? Da exactamente lo mismo. ¿Y para qué estás haciendo esto? Porque a mí lo que me está preguntando es la intensidad. Uy, perdón, la intensidad. Lo que me está pidiendo es el valor de la resistencia. Entonces, ¿yo qué tenía? Con la ley de Ohm tengo que la intensidad que circula por la resistencia será igual al voltaje que circula por la resistencia partido del valor de la resistencia. Claro. Entonces, ¿cómo calculo R? Aquí R, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Me queda que R por intensidad de la resistencia será igual a voltaje de la resistencia. Esto no es lo que me pide, voltaje de resistencia lo tengo. ¿Yo qué quiero? Quiero calcular R. Ahora, ¿qué está haciendo IR a la R? Multiplicarla. ¿Cómo pasa? Dividiendo. R será igual a voltaje de la resistencia partido de la intensidad de la resistencia. Entonces, todo esto lo he hecho porque para calcular la resistencia, que es lo que me pide, necesitaba el voltaje de la resistencia. Entonces, ya puedo hacerlo. Tengo que el voltaje que circula por la resistencia son 10 voltios partido la intensidad de la resistencia, me dice que son 100 miliamperios. Esto lo tengo que pasar al sistema internacional. De miliamperios tengo que dividir entre 1000, entonces 100 entre 1000, 0,1 amperios. 10 partido de 0,1, esto me da 100. ¿100 qué? Ohmios. Pues ya tengo lo que me pide. Me estaba pidiendo el valor de la resistencia, pues yo te puedo decir que si yo pongo una resistencia de 100 ohmios, por este circuito va a haber una corriente de 100 miliamperios. Entonces, esto va a ser 100 ohmios. ¿Lo entendéis? Aún así, este ejercicio viene resuelto en el propio libro, ¿vale? Es todo lo que hace aquí, es lo que hago yo. ¿Vale? Mira, aquí además se puede apreciar que el LED era naranja, o sea que llevaba yo razón, ¿vale? Este viene hecho. A mí me gusta más cómo lo hago yo, porque voy por pasos. Él lo que hace directamente es, como sabe que el voltaje de la resistencia es voltaje total menos voltaje del diodo, aplica directamente la ley de Ohm. Yo como me gusta ir por pasitos, os los tengo puesto aquí, ¿vale? Entonces, una vez explicado esto, ¿qué quiero que hagáis vosotros? Pues el ejercicio que yo propongo, este ejercicio le puedo poner para el examen. Aquí lo que os pido es, calcula la resistencia que habría que ponerle al siguiente circuito con LED para que circule una corriente de 12 miliamperios. Os lo voy a presentar y determináis vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a llevárnoslos a mi pizarra. Copio, me lo llevo aquí el enunciado y además me llevo, disculpad, aquí el esquema, ¿vale? Fuera, fuera, fuera. Joder, no, aquí. Y me llevo aquí, vamos, un poquito más grande, que se vea bien. Me llevo aquí el esquema. Vale, entonces, cosas que tenéis que saber. Pues yo voy a sacar los datos. El voltaje, me está pidiendo la resistencia. Oye, qué chico. Mm, vale, es que claro, he hecho este tan grande que se me ve ahora pequeño. Vale. Me está pidiendo el valor de R, ¿no? Vale, esto es lo que me pide. Me está dando la intensidad que tiene que circular por el LED, que es igual a la intensidad que circula por la resistencia, porque es un circuito en serie, ¿vale? Eh,
tiene que ser 12 miliamperios. Vale. 12 miliamperios dividido entre 1000 sería 0,012 amperios. Bien. ¿Qué más cosas me da? Me da el voltaje total, que es el de la pila. Son 18 voltios. Y ahora, no me da ni el voltaje del diodo ni el voltaje del LED. Vale, pero qué sé yo? Esto es un diodo normal y corriente, polarizado directamente. Entonces yo sé que por aquí se van a chupar 0,7 voltios por ser un diodo. Pues puedo decir que el voltaje del diodo son 0,7 voltios. ¿Y cuánto va a ser el voltaje que cae sobre este LED? Pues me voy a la tabla del libro y a ser un LED verde es 2,5 voltios. Pues yo sé que aquí van a caer 2,5 voltios. ¿Vale? Entonces puedo decir que el voltaje del LED son 2,5 voltios. Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Qué puedo deducir yo? Pues sabiendo todo esto, puedo saber que el voltaje total es voltaje del diodo más el voltaje que se chupa el LED más el voltaje que se chupa la resistencia. Y a partir de aquí ya deberíais ser capaces de sacarlo todo. ¿Entendido? Vale, pues vamos a ver si ponemos esto a cargar. Vale, chicos, pues si os acordáis, ayer nos quedamos por aquí. Ayer, digo ayer, porque como vosotros vais a ver como un solo vídeo, estaba grabando este vídeo antes de que fuera el corte de luz. O sea, justo cuando fui a poner el cargador, que os digo que iba a poner el cargador, se me fue la luz. Esto iba a ser tarea para 2 días, pero como han cancelado la clase del martes y además ayer lunes no me dio tiempo a acabar el vídeo, os voy a hacer solamente un ejercicio más de transistores y el resto ya los hacemos cuando vuelva yo el martes, ¿vale? Pues entonces, un transistor. Un transistor, si habéis leído lo que pone en el tema, eh, el símbolo electrónico es, voy a hacerlo más grande, el símbolo electrónico, que no me gusta que tenga esto un poco más ahí, vale. El símbolo electrónico es una cosa así, os voy a dibujar de tipo NPN porque son los más utilizados, ¿vale? Un transistor es un componente electrónico que tiene esta forma, que básicamente se utiliza, si lo habéis leído, para tres cosas. Para funcionar como un interruptor, bien sea un interruptor abierto, no dejando pasar la corriente, bien sea un interruptor cerrado, dejando pasar toda la corriente. O sea, se comporta como... Se utiliza sobre todo para dar ceros y unos en electrónica digital. Supongo que esto José Carlos a lo mejor lo ha dicho de alguna manera. Y luego también se utiliza como amplificador. Entonces, nosotros casi que en electrónica nos vamos a centrar en su uso como amplificador. Entonces, el transistor, si os acordáis, tenía tres terminales. Tenía este terminal que se representaba con una B, este terminal que se representaba con una C y este terminal que se representaba con una E, siendo este terminal, estoy grabando, ¿verdad? Sí, siendo este terminal el colector, siendo este terminal eh, eh, la base, el que se representa B, la base, y siendo el terminal que se encuentra para abajo, el emisor. ¿Cómo funciona esto? Pues esto es muy fácil. Eh, por favor, ¿me deja moverlo? Ahí. Vale, el funcionamiento es muy fácil. Bueno, muy fácil. Es muy difícil de entender, pero de manera básica, lo únicamente es si a la base le llega una tensión mayor o igual de 0,7 voltios, es decir, en el momento en el que la base tenga un voltaje mayor o igual a 0,7 voltios, igual que los diodos, el voltaje, la intensidad que va del colector se permite que pase al emisor. ¿Vale? Básicamente funciona así. Luego también, si está funcionando como amplificador, en función de la intensidad que le metamos por la base, va a dejar pasar más corriente de colector o menos corriente de colector al emisor. Os lo tenéis que imaginar como un grifo. En un grifo, vosotros que tenéis, en un grifo, cuanto más abrís la llave, más agua deja pasar por el grifo, ¿no? Pues ese es el funcionamiento de la base, que cuanto más intensidad metamos a la base, más abramos la llave del grifo, más agua, más corriente pasa de colector al emisor.
¿Vale? Espero que lo entendáis así. Hay uno de los vídeos que os puse que lo explicaba así de la manera que mejor se entiende. Hasta que llega un punto en el que tú abres la llave al máximo y todo el agua fluye. Por más que la gire, no va a pasar más agua. Pues en el transistor funciona igual. Llega un punto en el que por más que le metas más intensidad a la base, toda la corriente del colector ha pasado al emisor y ya no va a poder pasar más, ¿vale? Así es como funciona el transistor. Entonces, siguiendo en esto, hemos dicho, tres terminales: base, colector y emisor. Hemos explicado un poquito el funcionamiento. Diré, ¿qué pesas? Ya lo vimos en los vídeos. Es para entender mejor el ejercicio. ¿Vale? Entonces, en un transistor, si lo miráis en el libro, creo que venía. Esto no es el libro. Esto es el libro. Venía. Esto es el transistor. En esta parte en la que ponen las corrientes y los voltajes que hay. Se come uno, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿qué intensidades tenemos en un transistor? Vamos a tener, si la corriente se encuentra en este punto, vamos a tener la intensidad que circula por la base. Si estamos por aquí, esto va a ser la intensidad o corriente que circula por el colector. Y si nos encontramos aquí, tenemos la intensidad o corriente que circula por el emisor. Vale, ahora, vámonos con otra cosa. Vamos a imaginarnos que yo conecto un multímetro, la punta roja a B y la punta negra a E. Estoy midiendo voltaje entre base y emisor, ¿no? Pues eso es lo que se llama VBE, que es voltaje de base a emisor. Y este voltaje de base a emisor es igual que el de los diodos de silicio. Siempre es 0,7, así que apuntarlo, ¿vale? Para los ejercicios. VBE siempre es igual a 0,7 voltios. Siempre es 0,7 voltios, ¿vale? Bien, seguimos. Si yo cojo ahora y conecto la punta roja aquí y la punta negra aquí, ¿qué tengo? El voltaje que va del colector al emisor. Esto es lo que se llama VCE. ¿Vale? Y por último, si yo conecto, que este no le pone aquí el libro, no entiendo por qué. O sea, el libro no pone el VCB, pero sin embargo sí le pone aquí en las fórmulas. ¿Vale? Pero lo explico yo. Si yo conecto la pinza roja aquí y la pinza negra del multímetro la pongo aquí, lo que estoy midiendo es el voltaje que hay de colector a base. ¿Vale? Entonces, ¿qué fórmulas tengo yo para resolver los ejercicios? Pues miramos un poco el libro, que ya lo tenías que haber visto, pero yo tengo, por ejemplo, que si quiero calcular el voltaje de colector a emisor, es lo mismo que sumar el voltaje de base a emisor y el voltaje de colector a base. Pues, primera fórmula, tengo que voltaje de colector a emisor es el voltaje que hay de base a emisor más el voltaje que hay de colector a base. Bien, vale. Luego tenemos una segunda fórmula. ¿Por qué? Porque yo os he dicho aquí que dice intensidad del emisor es intensidad de la base más intensidad del colector. ¿Yo qué os he dicho? Os he dicho que esto era como un grifo, que lo que hacía era controlar la corriente del colector al emisor, pero sí que es cierto que la corriente que hay en la base como que se escapa al emisor, es decir, que cuando yo meto corriente por aquí y por aquí, pasan las dos. Entonces, la fórmula es verdad. Intensidad del emisor será intensidad del colector más intensidad, oiga, de la base. ¿Vale? Segunda fórmula. Y la última fórmula me dice que beta, que es la ganancia de corriente del transistor, es IC partido de IB. A mí me gusta poner de otra manera que despejándola, y es poner directamente que intensidad del colector será beta por IB. Pero esto de aquí, solo se cumple cuando el transistor está actuando como un amplificador, ¿vale? Por ahora, nosotros vamos a verlo como amplificador. Si llega un punto, que lo llegaremos a ver, pero cuando lo vayamos a ver como interruptor, ya veremos cuáles son las fórmulas y consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Estas fórmulas las vamos a tener en cuenta cuando está trabajando el transistor como ampli, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Entonces tenemos
esta fórmula de aquí. ¿Y esto qué permite? Yo os he dicho que el, para controlar la cantidad de corriente que pasa del colector al emisor, la vamos a controlar con la base. Cuanto más corriente de base, más corriente de colector va a pasar. Cuanto más abramos el grifo, más agua pasa, ¿vale? Entonces, esto es lo que dice esta formulita de aquí. Genial, pues una vez que tenemos estas fórmulas, vamos a analizar un ejercicio. Vamos a ver si el libro ponía alguno. Mira, por ejemplo, este de aquí que da el libro. Vale, le voy a hacer como hice los de los diodos. Lo voy a hacer sin fórmulas y con fórmulas, ¿vale? Porque hay gente que lo entiende muy bien sin fórmulas, o sea, lo deduce todo y toma por saco, y gente que sin fórmulas no sabe vivir. Pues yo voy a hacer de las dos maneras, ¿vale? Pues, entonces, el ejercicio que tengo, voy a dejarme aquí la fórmula a ver si me cabe. El ejercicio que tengo es este de aquí, y que es lo que me pide. Supongo que me pedirá. Vale. eh, Bueno, voy a decir lo que suelo pedir habitualmente, en lugar de que me lo dé él. Lo que voy a pedir yo siempre va a ser, bueno, en orden va a ser, que me calculéis, intensidad que circula por la base, luego voy a pedir intensidad que circula por el colector, luego os voy a pedir intensidad que circula por el emisor, os voy a pedir VCE y por último VCB. Esto es completo, luego puede ser que el día del examen algo de esto nos pida, no os lo pida todo, ¿vale? Pero por ahora yo voy a calcularlo todo. Y aparte de esto me da algo más, porque si leéis el enunciado, pone que la beta son 100, ¿vale? Pues voy a hacerle un pequeñito recorte. Un segundo que no lo coge bien. Joder, literalmente soy mi abuela con un ordenador. Vale. Eh, bien, bien. Buah, no me gusta nada cómo queda. ¿Lo puedo hacer más chiquitillo? No, no tanto. Vale. Bien, pues este es el ejercicio que me da el libro. Entonces, os lo he puesto en orden, ¿vale? Os he puesto lo que voy a preguntar porque esto se calcula en este orden, ¿vale? Pues vamos a dibujar primero las tensiones y las intensidades que tiene este circuito, ¿vale? Os tenéis que imaginar que el transistor es como si fuera un nudo, como lo que visteis cuando dábamos Kirchhoff. Entonces, si esto es un nudo, ¿cuántas ramas tiene este circuito? Este circuito tiene tres ramas. Tiene esta rama por la que circula IE, tiene IC que circulaba aquí, si os acordáis del dibujo este que os he puesto aquí, pero claro, si llega a IC de esta manera, significa que por esta rama se mueve así, por esta rama se mueve así, y que por esta rama se mueve así, ¿no? O sea, por ejemplo, esto sería un nudo y esto sería el otro nudo, por poneros un ejemplo. Y luego IB he dicho que se mueve así, ¿no? Entonces, si B entra el nudo, significa que por aquí está entrando y por aquí se mueve así. Vale, esto os tenéis que acordar del tema 3, por eso yo siempre insisto en que esto es muy importante no olvidarlo. Vale, pues entonces ya hemos dicho cómo vamos a suponer que se hace esto. Bien, entonces, estos son la intensidad de voltajes. Voltajes tenemos voltaje que va de B a E, que este siempre va a ser 0,7. Entonces lo podemos apuntar ya como un dato del ejercicio. VBE son 0,7 voltios. Siempre. Siempre son 0,7 voltios. ¿Vale? Más cosas que tenemos. Tenemos aquí. Uy, va. Negro no, que voy a hacer la vuelta a otro color. Tenemos aquí VCE del que desconocemos su valor y tenemos también aquí voltaje que cae de C a B del que desconocemos su valor. Vale, entonces, vamos a pensar un poco con la cabeza. Vale, entonces, en este punto de aquí,
¿Qué voltaje tenemos? En este punto tenemos 5 voltios, porque aquí está el positivo de la pila. Y en este punto, que está conectado a tierra y al negativo de esta pila y al negativo de esta pila, en este punto tenemos 0 voltios, ¿no? ¿Vale? Luego yo que tengo aquí que VB es 0,7. ¿Eso qué quiere decir? Si VB es 0,7, esto es sin fórmula, ¿vale? Significa que VB menos VE es igual a 0,7 voltios. Eso es lo que quiere decir que el voltaje de B a E sea 0,7 significa que el voltaje de B menos voltaje que hay en E es 0,7. ¿Vale? Veamos un poco. El emisor está aquí, es este punto de aquí. ¿Qué voltaje hay en este punto? 0 voltios, ¿no lo veis que está conectado a tierra? Entonces, en este punto tengo 0 voltios, ¿no? Entonces, ya lo tengo todo. Si VB, voy a seguir con esta fórmula. Si VB son 0,7, VB lo desconocemos porque no lo sabemos. Sabemos que en este punto hay 5 voltios, pero no sabemos qué voltaje hay en este punto. Pero si sabemos que el voltaje en el emisor por estar conectado a tierra son 0, ¿cuánto es VB? VB son 0 voltios. Entonces, yo sé, perdón, 0 voltios, soy tonto. 0,7 voltios. ¿Vale? Esto lo sé. Sé entonces que en este punto de aquí, es que mal se ve. Es 0,7 voltios. ¿No? Vale. Entonces, eso quiere decir, si en este punto tengo 5 voltios y después de pasar por la resistencia tengo en este punto 0,7, ¿cuánto se ha papeado la resistencia? Esto significa que la resistencia se ha chupado 4,3 voltios. Entonces, yo ya puedo aplicar la ley de Ohm, porque si voltaje de la resistencia son 4,3 voltios. Entonces, yo puedo decir que intensidad que pasa por la resistencia, que es B. ¿Qué intensidad pasa por la resistencia? Es IB, ¿no? Pues entonces yo puedo decir que intensidad que pasa por la resistencia, que es igual a IB, la ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm? Voltaje que pasa de la resistencia partido del valor de la resistencia. Pues voltaje que pasa por la resistencia partido del propio valor de la resistencia. El voltaje que pasa por la resistencia hemos dicho que son, bueno, el voltaje que consume la resistencia 4,3 partido del valor de la resistencia que son 100.000 porque son 100K, pues si hacéis esta cuenta, pero me va a poner la científica y os vais a cagar en mí. Ah, no, vale, guay. 0 con 0 con 1, 2, 3, 4, 43 amperios. Y esto está muy mal. Entonces lo voy a pasar a microamperios, que es multiplicar por un millón, 3 y 3. Estos serían 43 microamperios. Ya tengo IB. Apartado A, resuelto. Esto hay otro modo que es aplicando Kirchhoff y os gusta menos. Os lo voy a explicar, pero yo probablemente voy a hacer de este, que me gusta algo más. Vale, pues ya tengo IB. Primera cosa resuelta. Vamos con IC. Vale, pues si os acordáis, tenemos aquí una fórmula que dice que IC es igual a beta por IB. Entonces, ¿beta lo tengo? Sí, beta son 100. Entonces, puedo aplicar la fórmula directamente. Eh, Apartado B, cálculo de IC. La fórmula me dice que IC es igual a beta por
y B. B te hemos dicho que son 100 por... Y B, aquí lo tenéis que poner amperios, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto sería el resultado, quitarle dos ceros, pues esto sería 0,0043 amperios, que viene a ser igual a... Oiga, disculpa, este punto se me ha colado. Que sería igual que 4,3 miliamperios. Vale, ya tengo IC. IC es muy fácil, es aplicar la fórmula. Esta fórmula, lo mismo, la doy yo en el examen. Es una fórmula que no tenéis que saberosla. Lo que sí tenéis que saberos es la puñetera ley de Ohm, ¿vale? Eso sí, la ley de Ohm sí. Pero el resto de fórmulas las doy yo porque no quiero que os la aprendáis. Bien, pues ya tengo IB, ya tengo IC. Vamos a calcular IE. Pues a IE le pasa lo mismo que a esta, que hay una fórmula que te la da directamente, que es esta. Pues vamos a calcularla. C y E será igual a IC más IB. Vale, pues IC lo tenemos, es 0,0043 más 0,2343. ¡Ay, qué pereza! Tengo el resultado este, pues vale, más 0 hemos dicho que solo eran dos ceros, 43, ¿verdad? Uy, ¿qué número? 0,004343, ¿vale? 0,004343, como veis, y E y C son, se lo voy a pasar a mi amperio para que lo veáis, 4,343 miliamperios. Como podéis ver, IC y E valen prácticamente lo mismo. Entonces, hay muchísima gente que en el ejercicio de electrónica complejo, para no romperse la cabeza, ponen que es lo mismo, lo consideran iguales y a efectos prácticos el resultado no va a variar mucho, ¿vale? Vamos, te lo digo yo, os lo digo porque yo en la carrera mucho ejercicio dábamos por hecho que IC E y eran iguales y simplificábamos un montonazo los cálculos, ¿vale? Bien, pues ya tengo apartado A, B y C resueltos. Ahora vamos con un apartado que es un poco más complicado. ¿Vale? Pues a ver, ¿qué tengo yo aquí? Aquí ya sí que sí, no os queda otra que, bueno, no tiene tampoco por qué. Vale, disculpad, tenía que beber agua. Vale, ¿qué le pasa a este ejercicio? En este ejercicio lo que tengo es, ¿cuánto es en esta malla, la de colector, el voltaje total? El voltaje total que tengo es este de aquí, 10 voltios, ¿no? Vale, ¿qué tengo yo de esos 10 voltios que se chupe voltaje? Pues que yo tenga que se chupe voltaje, tengo la resistencia, ¿no? Y aparte de la resistencia, tengo el voltaje que va de colector emisor, ¿no? Son los dos únicos, igual que aquí, lo único que se chupaba voltaje era la resistencia y el voltaje que va de base emisor, pues aquí lo mismo. Cosa que se chupa voltaje, esta resistencia de colector y el transistor pasando de colector a emisor, ¿no? Vale, pues entonces podemos deducir que el voltaje total, que son la pila de 10 voltios, será igual al voltaje que se chupa la resistencia que hay en esta malla. Voy a poner resistencia de colector y aquí tendría que haber puesto resistencia de base y voltaje de resistencia de base, porque esta es la resistencia que se encuentra en la base y esta resistencia que se encuentra en el colector, ¿vale? Voltaje de la resistencia del colector más el voltaje que se chupa el transistor. ¿De dónde? De colector a emisor. ¿Vale? Bien, pues entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es esto. Voltaje total lo tengo, es la pila. El voltaje total son 10.
¿Puedo calcular VRC? Sí que puedo. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. ¿No tengo yo que intensidad que pasa por la resistencia del colector será igual al voltaje de la resistencia del colector partido del valor de la resistencia del colector? Ley de Ohm de toda la vida. Vale. ¿Qué intensidad pasa por la resistencia del colector? Pues como podéis ver aquí, esto es IC, esto es IC y esto de aquí sigue siendo, o qué feo me salía ahí, esto sigue siendo IC, ¿no? Pues entonces puedo decir que IC es VRC partido de RC. Vale. ¿RC lo tengo? Sí, sí lo tengo. Son 100 ohmios. ¿Y C lo tengo? Sí, lo he calculado en el apartado anterior. Son 0,043 amperios, 4,3 miliamperios. ¿Puedo calcular VRC? Sí que puedo. Vale. ¿Cómo dejo VRC sola? ¿RC qué está haciendo? Dividir. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Y C por RC será igual a VRC. Y ya lo puedo calcular. VRC será igual a, y C hemos dicho que son 0,0043 por, ¿cuánto es RC? RC son 100 ohmios por 100, ¡ay va! Disculpa. Y, por lo tanto, VRC serán igual, vamos a coger la calculadora. Bueno, no hace falta calculadora, si multiplicar por 100. Quito, nada más, que poco va a dar el voltaje. Ah, porque va a ser un VC muy grande. Bueno, 0,43. ¿Y en qué se mide el voltaje? En voltios. Vamos a mirar si el libro ponía que daba eso, aunque el libro no es... Por amor de Dios. Ah, el libro solamente calcula y dice, bueno, quiero decir, si hasta aquí iba bien 0,043, supongo que no iré mal. Vale, pues el voltaje que se papea la resistencia son... Sí, pues vale, no es tan descabellado. 0,43 voltios. Vale, pues como ya tengo VRC y tengo el voltaje total, puedo calcular VCE. Vale, pues entonces volvemos a esta fórmula. Voltaje total es VRC más VCE. Entonces, voltaje total hemos dicho que son la pila de esa malla. Son 10. Será igual. VRC lo acabamos de calcular. 0,43 más VCE. ¿Qué me falta por calcular? VCE. 0,43 que está haciendo la VCE. Sumando. ¿Cómo pasa? Restando. VCE será igual a 10 menos 0,43. Y esto tiene que dar 9,57 voltios. O sea, VC, que es lo que me estaba pidiendo, da 9,57 voltios. Y ya vamos, para acabar este ejercicio, que es lo último, me pide VCB. Pues para VCB cogemos esta fórmula de aquí. Incluso por no perder el tiempo vamos a despejarla ya. Si VCE es VBE más VCB, si lo que quiero es esto, VBE ¿qué hace? Sumar. ¿Cómo pasa? Restando. Pues VCB será VCE menos VB. Vale, pues vamos a poner la fórmula. Apartado E será VCB, hemos dicho que es VCE menos VBE. VBE siempre en un transistor bipolar va a ser 0, bueno, en un transistor, sí, en un transistor de silicio va a ser 0,7, pues VCB será igual a VCE, que son 9,57 menos 0,7, 9,57 menos 0,7, esto da 8,87 voltios. Y esto es todo lo que os puedo preguntar de transistores de este tema, porque luego cuando llegamos al tema de amplificadores, que no vamos a llegar, pero eso a lo mejor lo meto como un ejercicio extra. Espero que sí, pero bueno, si no llegamos al tema de transistores, os meteré también cómo se hace la recta de carga de un transistor.
Pero bueno, eso es para otro momento, ¿vale? Pues este es el ejercicio de transistor completo. Hay otra manera de hacerle. La otra manera es con Kirchhoff. Entonces, vamos a ver cómo se haría este ejercicio por Kirchhoff. ¿Puedo copiar todo esto? Vale, me llevo cosas. Bueno, pues le voy a hacer el ejercicio igual, pero por Kirchhoff. Me voy a llevar esto por aquí. Vosotros hacerlo como os dé la gana. Hay gente que le gusta más el segundo método y gente que le gusta más el primer método. Vale, entonces, por Kirchhoff. ¿Cómo se aplicaba Kirchhoff? Pues Kirchhoff, si os acordáis, lo que tenía era que tenías que recorrer este circuito en un sentido, ¿no? Entonces, vale. eh, ¿Cómo se recorre este circuito? Pues si os acordáis, las pilas se tenían en cuenta si entraban por negativo y salía por positivo, y las caídas de tensión, lo que se hacía eh, era igualarlas, ¿no? Entonces, ¿yo qué tenía? Vale, pues yo qué tengo. ¿Cuántas pilas tengo en esta malla? En esta malla solo tengo una pila, esta de aquí. Entonces, esto vale para calcular I B. Esta pila es generadora o receptora. Si me muevo en este sentido, entro por negativo, salgo por positivo, positivo. Tengo más... ¿cómo se dice así? Tengo más pilas en esta malla. En esta malla no. En esta sí, tengo esta. Pero en esta, la unidad que tengo es de 5 voltios. Vamos con la caída de tensión. ¿Qué caída de tensiones tengo? Pues tengo la caída de tensión que va a haber en la resistencia y la caída de tensión que va a haber en el transistor. Vale, para la resistencia, ¿cómo lo hacíamos? Si la malla se mueve en el mismo sentido que la intensidad, era positiva. Entonces, yo aquí que tengo, ¿se mueve la malla que va hacia la derecha en el mismo sentido que la intensidad y ve que va hacia la derecha? Sí. Pues ¿qué tengo? Tengo la resistencia de B positiva por, disculpa, estoy tonto, intensidad de B. Y ahora, esta caída de tensión, ¿cómo la veo? Pues esto depende. Yo estoy yendo, la he cogido de B a E. Cuando me muevo por la malla, voy también de B a E. Que yo sepa así, ¿no? Me estoy moviendo y voy de B a E. No voy de E a B. Entonces, esta también positiva más V, B, E. Y alguno os tocará porque diréis, pero es que esto es un voltaje, no es una intensidad. Es una caída de tensión. Esto también es una caída de tensión porque intensidad por resistencia es voltaje de la resistencia, ¿vale? Esto no lo dije en el tema para no hacerlo más lío, pero es lo mismo, ¿vale? Si me hubiera movido en sentido contrario, es decir, si hubiera supuesto el movimiento para acá y me hubiera ido de E a B, como yo le he supuesto de B a E y estoy yendo de E a B, sería menos 0,7, sería negativa, ¿vale? Vale, pues ya he aplicado Kirchhoff en esta malla. ¿Qué me queda? Me queda que yo quiero calcular esto, ¿no? Entonces, el VBE, ¿qué hace? Está sumando. ¿Cómo pasa? Restando. Me quedaría que 5 menos 0,7 es igual. 0,7 porque esto he dicho que siempre 0,7, ¿vale? Siento repetirme, pero a ver si voy a hacer un lío con esto. Más... está quedando más feo que de costumbre. 100.000 y B. Vale, y ahora el 100.000 ¿qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Y B será igual a 5 menos 0,7 partido de 100.000. Vale, y si hacéis esto, os va a dar lo mismo que me ha dado a mí y B. 0,4 ceros, 0,4 ceros, 43 amperios. ¿Vale? Esta es otra manera, aplicando Kirchhoff. Luego, apartado B y C se hacen igual, no hay otra manera, se hacen con las fórmulas que he puesto aquí. Y luego ya el apartado, esto sería para repetir el apartado A, sería segunda forma.
Y luego si quiero hacer el apartado D, también aplicando Kirchhoff, pues tengo lo mismo. Yo me voy a mover, en el sentido puedo suponer el que me dé la gana. Mm, Le voy a suponer así, por seguir el mismo sentido, pero voy a dar cuenta que queda todo negativo, ¿vale? Si supongo este sentido, que es el mismo que he supuesto aquí, ¿cuántas pilas tiene esta malla, la malla del colector? Únicamente la de 10 voltios. Vamos a seguir el sentido. Entra por positivo y salgo por negativo. Si sería por negativo, esta pila es negativa, menos 10 voltios. Ahora, ¿qué caídas de tensión tengo? Tengo la misma caída de tensión, la del transistor al pasar del colector al emisor y la de la resistencia. Vamos primero con las del transistor. ¿Yo cómo le he recorrido? De colector a emisor. Si me muevo en este sentido, voy de emisor a colector. Por lo tanto, esta es negativa. ¿Lo entendéis? Y ahora vamos a seguir con la resistencia. Aquí, yo iría hacia abajo si me estoy moviendo así, ¿no? ¿Se mueve la malla en el mismo sentido que la corriente? No. La corriente va hacia arriba, la malla va hacia abajo. Menos el valor de la resistencia por IC, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es VCE y la quiero positiva. Por lo tanto, VCE que está aquí restando pasa sumando. Me quedaría que VCE menos 10 será igual a 100 IC. Vale, y si sigo el menos 10 está restando, pasaría sumando. Me quedaría que VCE será igual a 100 IC menos 10. Entonces ya, por último, me quedaría que VCE será igual a 100 por 0,0, ¿cuánto era? Hice 2 ceros, ¿verdad? Sí. 0,043 más. Aquí no sé por qué he puesto menos. Si está restando, pasa sumando, ¿vale? Disculpad. Más 10 y esto es lo que ha dado los 9,57, ¿vale? Vale. Esto es aplicando Kirchhoff y esto es deduciendo los voltajes. Yo tengo que admitir que en su época, cuando no entendía muy bien este ejercicio, siempre aplicaba esto. Pero una vez que los entiendes, sabes cómo se mueve el voltaje y la corriente en un circuito, para mí esta forma es mucho más fácil de entender. Hacerla como de la gana en el examen, no voy a penalizar ninguna, ¿vale? Las dos son válidas, las dos, como habéis podido comprobar, llegan al mismo resultado, ¿vale? Iba a hacer más ejercicios, pero como al final, hoy martes, no habéis tenido clase, aquí cortamos, ¿vale? El resto ya de ejercicio lo hacemos cuando vuelva. Entonces, ¿qué ejercicios propongo yo? Pues para que terminéis, hacedme este de aquí, el 4, que es básicamente que hagáis lo del principio de la clase, que me digáis si de tipo NPN o PNP. En el libro pone de qué depende de que sea NPN o PNP, únicamente depende de cómo esté apuntando esta flecha. Si la flecha apunta hacia arriba es PNP, es decir, que el voltaje en lugar de ir de colector a emisor, va de emisor a colector. Eso es PNP y si es NPN es este de aquí, que el voltaje va de colector, es que no se puede pintar, se ve otro color, que el voltaje va de colector a emisor, ¿vale? Lo que indica la flecha. Y luego vosotros cogéis y en vuestra libreta me apuntáis, pues esto es intensidad de la base, esto es intensidad de colector, esto es intensidad de emisor, de aquí a aquí VCB, de aquí a aquí VC y de aquí a aquí VCB. Aquí no sé si lo he dicho mal, es VB, ¿vale? Pues este es un ejercicio de los que os propongo. Uy, ¿por qué salió así? Ah, vale. Este es uno que os propongo. Y luego este, que es exactamente igual que el que he hecho yo, ¿vale? O sea, es coger y seguir los mismos pasos que he hecho yo. Con que lo hagáis con uno de las dos formas, me vale. ¿Vale? O sea, este ejercicio que es el que yo he cogido de prueba del libro, quiero que me lo copiéis y cuando llegue el próximo día, bueno, que cuando llegue el próximo día no, cuando os habilite la tarea me lo subáis, ese obligatorio y este y este de aquí, los quiero intentados. Y si no están intentados, me quiero que me digáis que no entendéis para que no podáis acabarlo, ¿vale? Pues estos son creo que han sido al final 5 ejercicios, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Sí, estos son
los 5 ejercicios que os propongo que hagáis, ¿vale? Que son los ejercicios que pueden entrar en el tema 7. Falta uno, que es como el que hicimos en... Cuando las puertas lógicas de que me saquéis las características de un transistor, pero bueno, eso ya os digo, lo hacemos cuando vuelva, ¿vale? Y, y ya está, solamente eso. Si tenéis cualquier duda, tenéis mi correo y me podéis preguntar, ¿vale? Pues nada, chicos, nos vemos el martes. Hasta luego.